Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 136, episodio número 5. Mi nombre es Arturo Delgado y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por enviarnos algunas notitas por ahí de que la están viendo, la están compartiendo esta charla pastoral. Dios les bendiga. Ojalá que pueda crecer esta comunidad de personas interesadas en escuchar, leer y meditar en la palabra de Dios mientras estamos aquí compartiendo de la vida de Jesús a través de las preguntas que nos está llevando el Nuevo Testamento en estas charlas pastorales. Muy bien, pues vamos a nuestra pregunta el día de hoy. Como que se oyó un poquito flojo, ¿verdad? Ahí está mejor. Muy bien, vamos a esta pregunta. La pregunta es: ¿por qué les hablas con parábolas? Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo número 13, en el versículo número 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Esa es la pregunta. Ahora, en este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, prácticamente comienza una serie de discursos en las que utiliza lo que se conoce como las parábolas. Las parábolas son un conjunto de metáforas, comparaciones, alegorías, ¿verdad?, que se forman en una especie de cuento largo en el que Jesús, ¿verdad?, utiliza como un maestro excelente para poder comunicar las verdades acerca del reino. Las parábolas tienen una explicación, y Jesús habla de entre sus primeras parábolas de la parábola del sembrador, pero también habla de la parábola del trigo y la cizaña, habla de la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, de la perla de gran precio, de la red, etcétera, etcétera. Hay una serie de parábolas. Y luego también tenemos la parábola del hijo pródigo, la parábola de las 100 ovejas, la parábola de la moneda perdida. Bueno, hay muchas parábolas en la Biblia. Las parábolas no son historias reales, sino son cuentos imaginarios o del imaginario del Maestro Jesucristo, para poder dar a entender al pueblo que les escuchaba las verdades del reino. Y es muy claro cuando tú lees las parábolas o las escuchas y meditas en ella, lo que Jesús quiso decir cuando habla precisamente en parábolas y cuando quiere darnos una enseñanza. Ahora, Jesús, al comenzar su ministerio, ¿verdad?, de enseñanza a través de las parábolas, ilustra el reino de los cielos, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Y por eso le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Para dar a entender el reino de los cielos, para que el pueblo supiera el significado del reino de Dios. Déjeme explicarle 2 o 3 cositas. Primero, el reino de Dios, reino de los cielos, prácticamente es lo mismo. Simplemente podríamos resumirlo a una sola palabra: el reino. ¿Qué significa el reino? Gobierno. Así, en otra palabra sencilla. A lo mejor tú y yo estamos más acostumbrados a escuchar la palabra gobierno que la palabra reino, porque nosotros no tenemos rey, pero sí tenemos gobernante. En los tiempos de Jesús, los reyes no eran como los gobernantes de ahora, pero de alguna manera tenían autoridad, lo mismo que el gobierno de ahora. Entonces, cuando la Biblia dice el reino de los cielos o el reino de Dios, podríamos traducirlo a gobierno de Dios, o gobierno de los cielos, o el gobierno celestial, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Como todo reino, parte de la idea de un rey que está sentado en un trono, que significa la autoridad. Jesucristo es el rey. Está sentado sobre el trono de la autoridad que Dios el Padre le concedió para gobernar su iglesia y gobernar el universo entero. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios.
en igual condición, porque Jesucristo es Dios también, es Dios mismo. Pero de alguna manera, para que nosotros pudiéramos entender, ¿verdad?, esta divinidad, entonces el Padre le da toda la autoridad del Hijo para que el Hijo sea el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, todo reino, como todo gobierno, tiene reglas, tiene una dinámica para que podamos entenderlo. Por ejemplo, nosotros tenemos al gobierno de nuestro propio país, donde hay un presidente, pero también hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y también está dividido en provincias o estados, los cuales a su vez, ¿verdad?, también tienen, ¿verdad?, gobernantes, y luego a su vez hay presidentes municipales, y hay muchos gobernantes en un país tan grande como el de México. Pero a final de cuentas, todo obedece en línea ascendente, por decirlo de alguna manera, a un gobierno y a una autoridad. Esta autoridad, ¿verdad?, es la que nosotros tenemos que respetar si queremos vivir como gobernados de manera armoniosa. Cuando nosotros desobedecemos la autoridad y ignoramos las reglas del juego del reino, del gobierno, entonces empezamos a tener problemas con todo el mundo. Hasta tenemos problemas con la autoridad. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona el reino, y esa es la razón de las parábolas. Y Jesús lo dice claramente: el reino de los cielos es semejante, y luego cuenta una parábola, y ahí tienes un principio para poder llevar adelante lo que Dios te está pidiendo que hagas. Ahí está, por qué Jesús utilizó las parábolas y cómo éstas nos llevan a entender los principios del reino, en el que no solamente nosotros vivimos bajo ese reino, sino también el reino vive en nosotros, porque Cristo se ha sentado en el trono de nuestro corazón como el Rey de nuestras vidas. Y si no, ¿qué estás esperando para abrirle tu corazón y permitirle que Él sea tu Señor? Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.